Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Desde su creación, la biblioteca que hoy conocemos como Palafoxiana estaba, como bien ya tú lo dijiste, asentada en el antiguo Colegio de San Juan, dentro del seminario que había impulsado, reconstituido Palafox y Mendoza. Y ahí es muy bonita la cita donde él, en ese desprendimiento, deja sus libros, y quien le dice que dejaría la librería que cito, entrecomillado, la librería que he juntado desde que sirvo a vuestra majestad, que ya es de las mayores que yo he visto. Entonces, te digo, le está dando esa magnificencia que sí bien justificada, pero que también tenía, digamos, ahí un toque de un ego bien entendido, ¿no? Vamos a decirlo así. No es cualquier acervo. No, pero fue así como se inauguró la primera biblioteca. Y algo que tú subrayadamente dijiste que es muy importante, pública de América Latina, con la intención de que el conocimiento fuera cercano y que fuera útil a todo género de profesiones y personas. Ahí, en realidad, todos podían usar la biblioteca, todos, absolutamente todos. Era una puerta abierta para el conocimiento o tenía algún privilegio educativo. Mira, de entrada, el hecho de tener un acervo en un espacio, que hay que decirlo, no sabemos en dónde estaba. O sea, me refiero, sabemos la zona, obviamente. No estaba donde está ahorita. Y vamos a hablar ahorita. Eso es importante. Vamos a hablar ahorita de la biblioteca que hoy visitamos, esa nunca la vio Palafox. Exactamente. Esa hay que dejarlo clarísimo. Eso es muy importante. Sí, o sea, es decir, el espacio asignado que sabemos por algunas descripciones que tenía también muy similar al actual, ¿no? Un enrejado para no tocar sus libros, en realidad es un modelo de muchas bibliotecas antiguas, ¿no? Lo cierto es que esta idea de lo público hay que tener siempre cuidado, ¿no? Porque hoy ligamos lo público, por ejemplo, a acciones gubernamentales masivas, de espacios donde no hay restricciones, en ese sentido lo público, ¿no? Okay. Pero inclusive lo público hoy tiene ciertas normativas. La biblioteca tenía normativas, también había reglamentos, ¿no? Donde tú no podías, por ejemplo, sacar los libros. Si tú sacabas un libro de la biblioteca donde estuviera, podía ser excomulgado. Los libros se leían claro, ahí. era... El bibliotecario, que es una figura que... No había préstamo a domicilio. No había préstamo a domicilio, Sí. ni domicilio, ni a tu dormitorio. Ni nada que me robe el libro de la biblioteca. Yo todavía tengo uno del Instituto Oriente de la Francisco Javier Clavijero. Por eso, Perdón, eso señores dítenlo. jesuitas. Perdón, señores jesuitas, pero bueno. Harás una donación. Ahí lo tengo. Pero por eso las marcas de propiedad, los ex libris manuscritos, las marcas de fuego, para decir de dónde y para evitar eso. Entonces, hay una normativa que se debe de cumplir, que los primeros en cumplir son los seminaristas, pero no hay que perder de vista que es una biblioteca y es un colegio, lo digo en sentido conceptual, apoyado por el obispo. Y el obispo tiene obligaciones por su figura, y entre ellas, esas obligaciones es que él debe ser patrono de la educación. Y no es lo mismo ser un patrono que ser un mecenas, porque un mecenas es por voluntad, un patrono es por temas legales. Por lo tanto, el apoyo a la educación, independientemente que lo de Palafox haya sido totalmente fuera de lo que se esperaba, los obispos tenían que apoyar la educación. Okay. Palafox lo entendió muy claro desde el punto de vista educativo, y claro, el objetivo es que esa biblioteca va a ser consultada primero por los seminaristas y obviamente por el clero regular. Por el clero tenían secular. mano, se puede decir, Sí, ¿no? Sí. Por eso hay que entender muy bien esto, porque por eso el acervo tiene cosas tan espectaculares Exactamente. que no se encontrarían, por ejemplo, en un acervo conventual, ni femenino ni masculino. O sea, no encontrarías a Descartes o a Kepler. Sí. ¿No? Eso no lo va a leer un monje o una monja, salvo Sor Juana, que es un caso excepcional en la historia de la humanidad, no de Nueva España, de la humanidad. Entonces, la idea de lo público es que sí sabemos un poco que sí podían consultar a otras personas ajenas al seminario, pero también hay que recordar algo: el porcentaje de personas capaces de leer Sí, claro. es muy bajo. Luego consideremos otra y de ese variable. universo en las que se tomaran el tiempo para poderse educar o autoeducar didácticamente, pues era también muy reducido. Y los grupos intelectuales. El acceso a la educación. Como los grupos intelectuales, como los jesuitas, Claro. tenían sus bibliotecas, Claro. igual de espectaculares que la del seminario, ¿no? Y personas, por ejemplo, a finales del 16, como Melchor Pérez de Soto, alguien que vive en Cholula, sabemos su biblioteca que era increíble porque hubo un proceso inquisitorial, porque tenía libros prohibidos, ¿no? En el siglo XVIII, Agustín Bebén, un militar,
un teniente coronel Dragón que estaba ahí en donde ahora es el Museo Militar, en San Javier, pues tenía una biblioteca increíble. O sea, también el mundo intelectual tenía sus propios libros. Pero no hay que perder de vista que hoy cuando hablamos de lo público va ligado a una educación que te enseña a leer y que intentamos que todos lean. Claro. Pero para el siglo XVII, primero, son muy pocas personas, pero conceptualmente hablando, el hecho de que pongas un acervo público, con todo y que la palabra no es similar, porque en realidad sí permites el acceso, pero de aquellos que saben, también, o sea, al final de cuentas es un mundo intelectual, la hace la primera biblioteca con ese carácter del Imperio Español. O sea, yo rompería la dimensión geográfica, no de México, sino no de todas América, las posesiones de España. todas las posesiones de España. El primer lugar donde alguien está pensando en abrir un acervo para la lectura, aunque sea de esta élite, es la ciudad de Los Ángeles y es con Palafox. Y cronológicamente yo que he estado intentando bien encontrar los rastros de lo público, la primera biblioteca pública está en Florencia, por ejemplo. La Palafoxiana tendría que ser la quinta o la sexta de la historia de la humanidad, donde hay una intención de que puedan leer no solo los usuarios naturales del lugar donde está, sino gente externa. Repito, con esta idea de público, no como hoy la pensamos, sino de aquellos que pueden leer, de esta élite intelectual, pero no deja de ser un acervo con esa característica. Entonces, estamos hablando de que lo que ocurre en Puebla es una revolución de la educación, del pensamiento y del acceso a la información. Y ahí te va otra variable, Fabián, la particularidad de las obras donadas por él, porque si bien es cierto, como decías bien, que el documento notarial narra que Palafox estuvo conformando su biblioteca durante toda la vida y la donó, pero ¿qué eran? Libros, me imagino eran libros, textos devocionales, pero con muy particulares, porque en primera, pues vuelvo a lo mismo, era el tiempo de los Habsburgo, tenían impreso ese pensamiento, ¿no? También, y pues no eran precisamente accesibles para todos, ¿no? ¿Qué esa donación de Palafox que revela además esa manera de pensar de la época, ¿no? Otra pregunta interesantísima, porque en realidad no sabemos cuáles son los 5,000 libros. Ajá, o sea, eso de entrada no hay. Okay. El documento notarial dice en el margen, está a mano, 5,000 cuerpos, ¿no? O sea, 5,000 volúmenes. Pero dentro no de el todo detalle, acervo, vamos. Pero no el detalle, ¿no? Y no sabemos cuáles son. Dentro ¿no? de todo el acervo que está hoy, no se sabe cuáles son los o sea, que 5,000. digas, mira, ese, porque tiene una marca. Digamos, los fundacionales, no Por lo sabemos. menos el ex libris de Palafox, nada. Nada. Ahora, podemos intuir cosas, ¿no? Por ejemplo, hay libros como la Biblia Políglota, que hay hasta dos juegos completos en la Palafoxiana, que es un libro que cuando Felipe II, o sea, el abuelo de Felipe IV, quien manda a Palafox, cuando su abuelo empieza este gran proyecto de la Biblia Políglota, sabemos que la Biblia se distribuye con gente muy elegida y entre miembros del Consejo Real. Okay. Es decir, el Consejo del Rey que le ayuda justamente a gobernar. Bueno, cuando una persona era nombrada obispo, como en este caso, automáticamente se volvía miembro del Consejo Real. Entonces, por eso esto tan interesante de Palafox cuando dice, lo que yo he reunido desde que estoy con el rey. Sí. Porque eso le da acceso a otras cosas. Por ejemplo, un libro mucho posterior a Palafox, el informe que se hace cuando se hacen las excavaciones en el siglo XVIII de Pompeya y Herculano. Se consideraba un secreto de Estado, esas excavaciones en la zona de Nápoles, que era parte del imperio. Ese libro, que es una joya que está en Palafoxiana, circuló sobremente en la corte, en gente cercana. Sabemos por cartas, por ejemplo, el doctor Ricardo Fernández Gracia hace un par de años encontró una carta muy interesante donde Palafox a un sacerdote le está mandando información y le dice, por cierto, y para que conozcas el mundo, no lo dice así, vaya, pero el contexto, te mando un Abraham Ortelio. El libro de Abraham Ortelio es una de las joyas de la cartografía de la historia de la humanidad. En su época ya costaba una barbaridad, y digo el costo porque no es que fueras a la esquina a Profética, ¿no? Que es patrocinador. Saludos. Vengo a comprar el Atlas de Ortelius. No, así no era, ¿no? Y menos una publicación de ese nivel de grabados, de cuidado. Entonces, que Palafox le mande a alguien y te mando un atlas, y sobre todo el de Ortelius, bueno, el teatro de Ortelius, que es como se llama el libro, te habla de que es alguien que tiene acceso y está repartiendo libros. Le gusta hacer eso, ¿no? Pero además, eso es lo más importante, y por eso regreso a lo que había dicho, algo del pensamiento moderno. Sí, claro. La historiografía inglesa en particular, ¿no? Y describe que justamente cuando hablamos del pensamiento moderno ligado a la transmisión de saberes, necesitamos tener tres cosas. Primero, una comunidad científica que esté hablando del tema, esté pasando información entre ellos. Una comunidad que tenga acceso a libros. Y tercera, muy importante, que tenga instrumentos científicos.
La donación de Palafox, que es la parte que a mí más me emociona, no son los 5,000 libros. Bueno, claro que me emociona. Sí, sino que dona una caja de instrumentos matemáticos, un globo celeste, un globo terráqueo, instrumento espejos, musical, cartas. O sea, está pensando en que la biblioteca, o sea, de hecho, ni siquiera eso es el término de biblioteca, sino la librería, que es el término que se usa para el siglo XVII. O sea, que la librería del Colegio de San Pedro y San Juan, además de los 5,000 volúmenes que él va a sumar, se vuelva un espacio del saber. Un centro de estudio. Un centro de estudios, hoy diríamos, ¿no? Oye, Fabián, Un centro cultural.